Hola, soy Natalia Giraldez Casademont, estudio en la Universidad de Sevilla el grado de Educación Primaria. Y fui a hacer mi movilidad a La Peja, en Zúrich, en Suiza. Pues el principal motivo por el que la elegí fue de que entre todas las opciones que me ofrecía la Universidad de Sevilla, yo buscaba una opción en la que las clases de la Universidad de Chino fueran en inglés, porque es el idioma que yo tengo, y además también que fuera solamente una movilidad de 5 meses, ya que las prácticas que tengo que hacer las quería hacer aquí en Sevilla. Entonces fue el principal motivo, y de todas las opciones que había, pues Zúrich en Suiza fue la que más me llamó la atención, porque es una ciudad que mucha gente me ha hablado bien de ella, además pues nunca había estado, y pues quería también descubrir un poco pues cómo era y cómo eran ahí las clases y el sistema educativo también, que es lo que me interesa a mí. Con la Universidad de Chino fue bastante fácil porque desde febrero ya me enviaron correos presentándose y además también pidiéndome los papeles que se necesitaban, y además también pues teníamos un contacto directo con una coordinadora de allí que cualquier cosa que necesitásemos pues sí que nos contestaba, y aquí con la Universidad de Sevilla sí que fue un poco más difícil el contacto al principio, pero sí que después finalmente pues fue bastante fácil. Porque bueno, eso, nos contestaban a mí por lo menos con bastante rapidez y eran bastante claros con los papeles y todas las cosas que tenía que rellenar para poder hacer la movilidad. El único problema que tuve así fue un poco con el acuerdo de estudios, porque la Universidad de Chino sí que es verdad que nos pasó las asignaturas bastante tarde, entonces hasta por lo menos julio, yo me iba en septiembre, hasta julio no tenía el acuerdo de estudios firmado, entonces eso fue pues un poco preocupante, ¿no? Porque no sabía si lo ibas a tener o no, pero finalmente lo pude tener, se firmó rápido aquí con la Universidad de Sevilla y pues no tuve ningún inconveniente, así que en general los trámites no fueron tampoco un gran problema. Fue una sensación bastante buena porque allí acogen bastante bien a los estudiantes de Erasmus, por lo menos allí, bueno, especialmente tienen una oficina internacional, aquí como en la Universidad de Sevilla, pero el primer día hicieron una presentación donde todos los estudiantes de Erasmus de distintas, no solamente de Europa, sino también estudiantes de intercambio de otras partes del mundo, pues nos acogieron, hicieron una reunión donde nos explicaban pues las cosas típicas de Suiza, también nos explicaban las costumbres, también cómo se comportaba ahí la gente, cómo era la gente de ese país, la gente en las clases, y fue una acogida bastante buena porque eso, nos pudimos conocer todos los de intercambio, pudimos conocer también pues eso, a las personas que estaban en la oficina de movilidad para ponerles cara y poder hablar con ellos y tener con ellos también un contacto en el caso de que tuvieras un problema. También pues eso, nos dieron un contacto para poder comunicarnos con ellos y esas cosas, y fue un recibimiento bastante bueno, y la primera impresión pues fue eso, una impresión de que nos acogieron bastante bien y pues bastante contenta, la verdad. Sobre la metodología, principalmente sí que vi grandes diferencias, sobre todo a nivel de las clases, porque nosotros sobre todo tuvimos poco contacto con los alumnos suizos, ya que allí nos pusieron en la mayoría de las clases con alumnos internacionales, es decir, que todos eran de intercambio. Entonces, contacto con los alumnos suizos poco, y además también el tamaño de las clases, en comparación por lo menos con la facultad aquí de Sevilla, era bastante diferente, porque en clase éramos máximo 20 personas, 25, mientras que aquí en Sevilla pues en las clases normalmente somos 60, 80, y además también pues la metodología muy diferente a la hora de impartir las clases, porque sobre todo yo, examen, no sé si es porque yo era de Erasmus o lo que sea, apenas sube, calificaban sobre todo por trabajo, y además también la calificación pues bastante diferente a la de aquí, que es algo que te tienes que adaptar, porque ahí calificaban del 1 al 6, sin embargo aquí estamos acostumbrados del 1 al 10, entonces es un método distinto, pero bueno, en general bastante bien. Costó un poco adaptarse al principio porque tampoco sabía eso, no estaba acostumbrada a los profesores, además también dar clases en inglés, toda la clase en inglés, que yo pues era algo que no estaba acostumbrada, a pesar de tener un buen nivel de inglés, era adaptarse a algo nuevo. Y también tampoco las expectativas de los profesores, que no sabes qué esperan ellos de ti, cómo están acostumbrados a hacer los trabajos, y eso fue algo un poco difícil, pero bueno, finalmente me pude adaptar. La relación principalmente, sobre todo, yo me junté más con alumnos españoles, porque al fin y al cabo pues con ellos compartes la lengua y obviamente el idioma, entonces pues es más cómodo para ti hablar en tu idioma que tener que hablar en inglés
y ese tipo de cosas que tienes que estar en tu cabeza pensando en inglés y entonces es un poco más difícil. Pero también sí que es verdad que, como he contado antes, el resto de las clases las teníamos con alumnos Erasmus, sí que es verdad que con ellos también tuvimos bastante relación, al contrario que con los alumnos suizos, que solamente compartía yo una o dos clases y además también ellos como que son un poco cerrados al principio, pues como que el contacto no fue mucho, la verdad, principalmente pues eso, con alumnos españoles sobre todo y con algunos internacionales. Personalmente a mí la ciudad me gustó mucho, no me esperaba que fuera así porque nunca había ido y sí que es verdad que es una ciudad pues, que es bastante fácil de visitar porque tampoco hay muchas cosas. Lo bonito en sí en Suiza son los paisajes y para eso pues tienes que viajar un poquito más lejos, pero tampoco muy lejos. Y en general la gente de la ciudad pues bastante bien, un ambiente bastante bueno, también pues yo me sentía muy segura en la ciudad. Además también destacó mucho el transporte público, ¿no? Que era muy fácil coger un tren y viajar también dentro del país y también ir a la universidad, era bastante fácil y nunca he tenido ningún problema en la ciudad, fue bastante bueno y además pues eso, en mi opinión a mí me gustó bastante y recomiendo ir. Yo cambié mucho en esos 5 meses porque era la primera vez que vivía sola, ¿no? Entonces, y sobre todo pues lejos de España, ¿no? De mi ciudad, entonces fue un cambio bastante grande, aparte vivía en un piso sola con una compañera, que tampoco teníamos contacto con otras personas en el sitio donde estábamos viviendo, entonces fue un cambio bastante grande, ¿no? De empezar de cocinar tú todo sola, lavar la ropa todo sola y pues eso, independizarte por primera vez, sobre todo en un país además que el idioma no es ni tu idioma y tampoco es el inglés, porque el idioma que hablan en Zurich es alemán, entonces pues eso, al principio fue un poco shock, pero bueno, luego ya me acostumbré bastante bien. Sí que es verdad que la mayoría de los sitios entendían inglés, por lo que tampoco el idioma, aunque sí que es verdad que hablas en alemán, mucha gente te hablaba inglés, entonces te entendían. Y eso, y además también cambié bastante porque conocía gente de diferentes países, además también con sus culturas diferentes y con sus costumbres, entonces ibas aprendiendo un poquito más de eso, de diferentes zonas, diferentes partes del mundo, cómo se comportan allí, las cosas que hacían ellos, además también aprendí de Suiza, que tuve la oportunidad también de ir a un colegio en Suiza, entonces tuve la oportunidad de ver la diferencia que hay de trabajar en un colegio en Suiza y de trabajar en un colegio en España, ¿no? Que eso creo que también aprendí mucho y muchas cosas que aprendí en el colegio me las llevo para mí en mi futuro como docente. Yo creo que mi nivel de idioma mejoró un poco, sí que es verdad que yo iba con un buen nivel de inglés, pero claro, al estar tantos años, que llevaba como 2 o 3 años sin dar inglés, la asignatura, pues sí que es verdad que aunque yo en mi casa pues viese vídeos en inglés, las redes sociales, cosas en inglés y eso, sí que es verdad que un poquito había perdido mi fluidez en inglés. Entonces el hecho de que todas las clases fuesen en inglés y que tuviese que hablar la mayor parte del tiempo en inglés, pues sí que es verdad que eso hizo a que pues eso, mejorase un poco mi idioma, además también la fluidez al hablar, que hablase pues eso con más comodidad. Pues yo sí recomendaría esta experiencia porque he vivido muchísimas cosas muy divertidas y muy guays a lo largo de estos 5 meses que he estado fuera. Además también pues, puedes conocer otra cultura, viajar a diferentes sitios y además también desde el punto de vista educativo también aprendió muchísimo en la universidad a la que yo he ido, también pues cómo son las clases y todo, y además pues te lo pasas súper bien, conoces a muchísima gente, es una oportunidad única de vivir en otro país durante pues, un periodo de tiempo que yo por lo menos creo que no voy a poder vivir esa oportunidad en mi vida en otra ocasión, entonces pues recomiendo mucho a todo el mundo que vaya de Erasmus y que os apuntéis y os animéis.